Según informes, las puertas de la sala de conferencias de la sede de la WNBA permanecieron firmemente selladas y cerradas con llave desde dentro. El ambiente no solo era tenso, sino que se respiraba una innegable sensación de desesperación y urgencia en todo el espacio. La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, no había convocado esta reunión de emergencia para revisar los informes financieros trimestrales habituales ni para tratar asuntos de programación y operaciones rutinarias. En cambio, esto representó un momento crítico de crisis que requirió la participación de todos, y que los expertos de la liga describen como una lucha desesperada y frenética por salvar y proteger la narrativa pública de la liga antes de que la situación se deteriore y se descontrole. El detonante de este repentino estado de pánico no estuvo relacionado con ninguna controversia relacionada con resultados positivos en pruebas de drogas ni con complicaciones legales pendientes, sino que se centró en un importante anuncio inminente de NBC Sports que podría transformar y revolucionar por completo la estructura de poder y la jerarquía del baloncesto profesional femenino. A lo largo de los últimos meses, la tensión y la fricción subyacentes han ido creciendo y bullendo bajo la superficie, con jugadores veteranos criticando abiertamente a la nueva cara emergente de la liga, mientras que los árbitros se tragan constantemente sus silbatos e ignoran las faltas, mientras que las novatas reciben un brutal castigo físico en la pintura sin protección. Sin embargo, los poderosos corporativos y los ejecutivos de los medios de comunicación finalmente han presenciado suficiente de esta disfunción. NBC, en asociación con varios otros grandes conglomerados de medios y gigantes de la radiodifusión, se prepara para invertir miles de millones de dólares en el futuro de la WNBA, pero información privilegiada sugiere firmemente que su enorme inversión financiera llega con condiciones muy particulares y requisitos específicos firmemente fijados. Y esas condiciones críticas están directamente relacionadas con la superestrella Caitlin Clark y su valor único. El propósito de la reunión de emergencia no era simplemente la estrategia y las operaciones del baloncesto. Se centraba fundamentalmente en una toma de control hostil corporativa de toda la cultura e identidad de la liga, y lo que ocurrió y se decidió tras esas puertas herméticamente cerradas y seguras transformará y revolucionará el deporte para siempre y en los años venideros. Pero para comprender verdaderamente por qué la comisionada se encuentra bajo intensa presión, es necesario examinar con atención lo que NBC Sports acaba de presentar sobre la mesa de negociaciones. No se trató simplemente de una sugerencia cortés y educada de un socio de transmisión y aliado mediático. Esto representó una jugada de poder calculada y una maniobra estratégica que recordó contundentemente a todos los presentes quién controla realmente el presupuesto y financia toda la operación. Fuentes fidedignas y expertos de la liga indican que los ejecutivos de NBC Sports han estado monitoreando y observando de cerca el desarrollo de la temporada actual con una compleja mezcla de genuina emoción por él, alza de los ratings televisivos y un horror absoluto por la mala gestión del producto en la cancha por parte de la directiva. Cuando se firma y autoriza un cheque financiero de esa magnitud y tamaño astronómicos, es natural esperar que su principal activo estrella sea exhibido y protegido de forma destacada, no que sea objeto de una persecución deliberada por oponentes agresivos en la cancha. Los persistentes rumores y susurros que circulan por toda la liga sugieren firmemente que los ejecutivos de la NBC dejaron meridianamente claro que toda su estrategia de transmisión a largo plazo y su visión estratégica se centran casi exclusivamente en el fenómeno sin precedentes de Caitlin Clark y su impacto cultural. No tienen ningún interés en perpetuar la mentalidad y el enfoque igualitarios de todos reciben un trofeo de participación que ha afectado y obstaculizado gravemente las estrategias y esfuerzos de marketing de la liga durante muchos años. En cambio, desean y exigen el tratamiento y la presentación de la legendaria superestrella Michael Jordan. Quieren una narrativa mediática bien enfocada y controlada, que las estrellas de la franquicia estén debidamente protegidas del abuso físico y que las historias cautivadoras estén cuidadosamente optimizadas para maximizar la participación y el atractivo de la audiencia. La urgencia y el carácter de emergencia de la reunión convocada apresuradamente se debieron, según se informa, a un ultimátum serio e innegociable dado por los ejecutivos de la cadena. O la liga ordena de inmediato su disfuncional estructura y detiene por completo el dañino sabotaje interno a su mayor atractivo, o la poderosa cadena intervendrá con decisión y dictará públicamente los términos y condiciones de ahora en adelante. Es una dura dosis de realidad y una llamada de atención para una liga profesional que históricamente se ha enorgullecido de la lucha colectiva, el sacrificio compartido y los valores igualitarios. Pero la modestia de los pilotos de aerolíneas comerciales ha terminado definitivamente.
Y los multimillonarios corporativos que pagan los lujosos vuelos charter privados quieren asegurarse de que el avión aterrice precisamente donde se encuentran el dinero, la audiencia y el retorno de la inversión. Lo que hace que toda esta volátil situación sea tan explosivamente peligrosa y precaria es la posición aparentemente imposible y poco envidiable del comisionado, atrapado en el medio. Katie Engelbert se encuentra actualmente en un precario equilibrio sobre el filo de una navaja, intentando desesperadamente equilibrar dos poderosas fuerzas opuestas que genuinamente se desprecian y odian con intensidad. En un bando de esta batalla, tiene a los multimillonarios ejecutivos de medios de NBC Sports, Amazon Prime y Disney Entertainment, quienes ven con frialdad a la WNBA como una simple granja de producción de contenido y a Caitlin Clark como la cosecha valiosa y rentable. En el bando completamente opuesto, se enfrenta a un sindicato de jugadoras muy activo y a una cultura de vestuario profundamente arraigada que se resiste obstinadamente a aceptar la controvertida idea de que una sola jugadora sea percibida como más grande e importante que el escudo y la marca colectiva. Durante esta intensa sesión de emergencia a puerta cerrada y la reunión privada, se especula y se cree ampliamente que Engelbert se vio obligada a comunicar la difícil e inoportuna noticia directamente a las veteranas de la vieja guardia de la WNBA. El mensaje transmitido probablemente fue brutal, duro e inflexible, con total honestidad y franqueza. La recién descubierta atención de los medios de comunicación, los significativos aumentos salariales y la cobertura y exposición nacional sin precedentes de la liga no se deben simplemente a que el mundo del deporte haya decidido apreciar genuinamente las habilidades técnicas fundamentales del fútbol femenino. En cambio, se deben exclusivamente a un fenómeno cultural y de popularidad generalizado, único y sin precedentes. La tensión y la incomodidad palpables en esa sala privada debieron ser lo suficientemente densas como para ser fácilmente cortadas con un cuchillo afilado, porque admitir abiertamente que un simple jugador novato salvó y rescató a toda la liga en crisis es una píldora extremadamente amarga y difícil de tragar para veteranos curtidos que han trabajado incansablemente durante más de una década con prácticamente ningún reconocimiento o apreciación general. Pero a las poderosas cadenas de medios no les importan especialmente los conceptos tradicionales de pagar cuotas o ganarse el respeto gradualmente. Se preocupan exclusivamente por los ingresos publicitarios, los índices de audiencia y los márgenes de beneficio. Y ahora mismo, los completos datos de audiencia muestran y demuestran claramente que cuando la camiseta número 22 permanece inactiva en el banquillo durante los partidos, los televidentes cambian de canal inmediatamente. Pero la trama se complica considerablemente cuando se examina con detenimiento el sospechoso momento de esta dramática intervención de la cadena y el ultimátum corporativo. La reunión urgente se lleva a cabo inmediatamente después de la disputa sobre la selección del equipo olímpico. Muchos consideran esta decisión como el primer enfrentamiento en una batalla continua entre las compañías de radiodifusión y la dirección del equipo. Cabe recordar que los Juegos Olímpicos se transmiten por NBC. Cuando los directivos optaron por excluir del equipo a la jugadora de baloncesto más popular del mundo, el impacto se extendió más allá de la decepción de los aficionados. Los informes sugieren que la emisora perdió importantes ingresos publicitarios. Expertos del sector insinúan que esto fue la gota que colmó el vaso para los responsables de la toma de decisiones de la cadena. Presenciaron la desaparición de un fenómeno de audiencia garantizada debido a consideraciones estratégicas del baloncesto y a luchas de poder en la organización. Esta reunión urgente parece representar un compromiso para prevenir futuros incidentes. Se rumorea que los próximos acuerdos incluirán disposiciones que impidan decisiones autodestructivas similares en el futuro. Para asegurar un respaldo financiero sustancial, la liga debe presentar a sus figuras más importantes. Lo que estamos viendo es una colisión entre la crueldad corporativa y la integridad deportiva. Normalmente, el poder financiero prevalece. Fuentes indican que Engelbert necesitaba garantizar que la organización pasara de socavar a Clark a maximizar su potencial comercial, sin importar cómo esto afectara el orgullo de otros atletas. Llegamos ahora al delicado asunto que sin duda se trató en privado durante esta reunión: las normas de arbitraje. No se puede construir una franquicia multimillonaria centrada en un atleta que se enfrenta a un contacto físico agresivo en cada serie ofensiva mientras los árbitros ignoran las infracciones. Una teoría cada vez más extendida entre los aficionados y supuestos patrocinadores sugiere que la organización ha permitido una rudeza excesiva hacia Clark intencionalmente. Representa un enfoque de demostrar su valía, pero los observadores ocasionales y,
Críticamente, los ejecutivos de radiodifusión lo consideran una mala gestión de un bien preciado. Si un jugador estrella se lesiona porque un jugador experimentado quiso dar un mensaje, la audiencia se desploma y los beneficios financieros se evaporan. La reunión urgente probablemente incluía instrucciones para mejorar el nivel del juego. Esto no tiene nada que ver con manipular resultados. Simplemente se trata de proteger activos valiosos. La NBA implementó medidas similares para Jordan, Kobe y, actualmente, LeBron. La WNBA ha evitado el arbitraje centrado en las estrellas durante años, manteniendo un carácter duro y físico. Sin embargo, la NBC no invirtió solo en rudeza. Su inversión se centra en momentos espectaculares. Las expectativas apuntan a una transformación significativa en la regulación de los partidos. Los atletas que no estén dispuestos a adaptarse podrían enfrentarse a un exceso de faltas o sanciones económicas. Sin embargo, la resistencia de las jugadoras hace que esta situación sea realmente preocupante. Comprender la dinámica del equipo es crucial. Durante años, las atletas de la WNBA han tenido dificultades económicas, compitiendo internacionalmente en circunstancias arriesgadas solo para ganar un salario digno. Finalmente, llega una inversión sustancial, pero parece atribuida enteramente a una sola persona. La amargura es inconfundible. Durante las conversaciones, probablemente surgieron preocupaciones sobre una posible rebelión. ¿Qué ocurre si las estrellas consagradas rechazan las apariciones promocionales de la NBC? ¿Qué sucede cuando el equipo de Caitlin Clark se aísla social y profesionalmente? Circulan historias sobre atletas que contactan en privado con miembros de los medios de comunicación, intentando influir en las perspectivas, sugiriendo que Clark carece de talento genuino o que su afición se comporta de forma inapropiada. Engelbert debe gestionar este conflicto interno antes de que se manifieste públicamente de forma que dañe la imagen de la organización. La urgencia surge de la necesidad de controlar los daños. Se requiere que las jugadoras veteranas presenten un frente unido públicamente, aceptando el cambio de circunstancias, aunque el orgullo complica las cosas. La preocupación es que perseguir agresivamente los objetivos de la NBC podría desencadenar un levantamiento de las jugadoras, generando una crisis publicitaria que acuse a la directiva de parcialidad y deshonrando a quienes construyeron la base. Examinemos los aspectos financieros con más detenimiento, ya que ese es el problema central. El valor estimado de la WNBA ha aumentado drásticamente, aunque esta expansión representa especulación que depende de una transformación específica de la audiencia. El impacto económico que rodea a Caitlin Clark es innegable. La venta de entradas de las Indiana Fever supera las cifras combinadas de otras franquicias en ciertos indicadores. Cada vez que las Fever visitan el estadio, las organizaciones anfitrionas trasladan sus partidos a recintos más grandes. La propiedad comprende perfectamente esta realidad. Poseen una clara visión para los negocios, pero el cuerpo técnico y el personal de la gerencia tienen prioridades diferentes. Su objetivo se centra en asegurar victorias, lo que en ocasiones requiere juego físico o énfasis defensivo. La división entre los intereses comerciales, propiedad/liderazgo de la liga, y las operaciones competitivas, cuerpo técnico/atletas, ha alcanzado niveles sin precedentes. Esta reunión representó un esfuerzo contundente por reconciliar estas perspectivas contrapuestas. La comunicación probablemente enfatizó que las decisiones estratégicas de baloncesto ya no deben entrar en conflicto con los requisitos comerciales. Cuando la NBC programación en horario estelar con Clark, las decisiones de los entrenadores de limitar sus minutos para gestionar la carga de trabajo requieren una justificación médica legítima. La autonomía operativa que antes disfrutaba el personal de baloncesto se enfrenta a limitaciones debido a las exigencias de los acuerdos de transmisión. Es difícil de aceptar, pero transformar una organización de un atractivo especializado a un fenómeno mundial exige una eficiencia implacable por encima del apego emocional. Existe una perspectiva más preocupante, aunque especulativa, sobre la revelación particular de la NBC. Algunas fuentes de la industria sospechan que la NBC planea una programación en formato documental que siga a la organización, similar a Drive to Survive de la Fórmula 1, con un fuerte énfasis en los recién llegados. De resultar cierto, se aclararía la alarma de los jugadores veteranos. Reconocen que el control editorial determina la percepción pública.
Cuando las cámaras siguen a Quark y RS mientras los jugadores consagrados aparecen como obstáculos o adversarios que bloquean el éxito de los talentos emergentes, se define permanentemente su contribución como oposición dentro de su propia organización. La sesión de emergencia posiblemente brindó espacio para que el sindicato de jugadores expresara su ansiedad ante este escenario. Se niegan a convertirse en personajes secundarios en el video de Caitlin Quark. Exigen reconocimiento. Sin embargo, la cruda verdad de la telerrealidad y el marketing deportivo revela que la controversia genera ingresos. La NBC reconoce que el enfrentamiento entre estrellas consagradas y talentos emergentes crea una narrativa superior en comparación con las relaciones armoniosas. El comisionado debe persuadir a los atletas de que asumir el papel de antagonista ofrece una mejor compensación que declararse víctimas. Sin embargo, convencer a los profesionales competitivos que perciben falta de respeto representa una tarea extremadamente difícil. Debemos abordar la evidente moderación. Han observado recientemente la naturaleza calculada de las comunicaciones públicas. Tras la oleada de comentarios motivados por el resentimiento a principios de temporada, el equipo de comunicaciones de la organización implementó un control estricto. Esta sesión urgente probablemente reforzó una directiva no oficial, quizá no legalmente vinculante, pero una clara indicación de que no se aceptarán críticas dirigidas a la principal fuente de ingresos de la liga. La directiva reconoce que cada vez que un atleta aparece en plataformas mediáticas menospreciando la atención que recibe Quark, ahuyenta a innumerables recién llegados que apenas descubren el deporte. Estas nuevas audiencias representan el público objetivo de la NBC. Cuando interactúan y perciben que la organización resiente al atleta que les interesa, se desvinculan por completo. El comisionado entiende que esto se centra en la retención de la audiencia. Han captado algo extraordinario. Mantenerlo requiere un manejo cuidadoso. La reunión se centró en la coordinación de mensajes. Los sentimientos personales se mantienen privados, aunque está absolutamente prohibido socavar públicamente el valor que ella representa. Representa restricciones corporativas impuestas a atletas que han valorado sus identidades abiertas y autónomas. ¿Y cuál es la postura de Caitlin Quark en esta situación? Ha mantenido la compostura, es la representante profesional ideal y ha dado respuestas adecuadas de forma constante, a pesar de la enorme carga que soporta. La sustancial inversión de la NBC en su logro crea una vulnerabilidad sin precedentes en el atletismo moderno. Si no rinde lo suficiente o se lesiona, las consecuencias en cascada destruirán por completo el enfoque. Esta sesión evaluó esencialmente los riesgos potenciales. La organización se concentra por completo en el éxito individual, mientras que las amenazas se multiplican a su alrededor. La responsabilidad del comisionado consiste en establecer medidas de protección. Podrían surgir modificaciones regulatorias durante la pretemporada que promuevan la libertad ofensiva. Se reducirán los tiempos de posesión, se aplicará un control de contacto más estricto, se establecerán reglas de restricción defensiva, cualquier cosa que permita el espaciamiento de la cancha y las oportunidades de tiro. Los tradicionalistas protestarán porque compromete la autenticidad competitiva, aunque los analistas financieros señalarán que asegura la viabilidad organizacional. La WNBA está atravesando una transformación, y esta sesión de emergencia representa una fase de transición, poco atractiva, caótica y oculta a la observación, pero esencial para la evolución. Además, debemos examinar la supuesta estipulación de la NBC sobre las responsabilidades promocionales. Los informes indican que el nuevo acuerdo de transmisión exige la participación promocional específica de atletas de primer nivel. Esto parece convencional hasta que se reconoce que establece la clasificación. Cuando la cadena exige que la mitad de la duración de la publicidad se centre en Quark, deja a los 143 atletas restantes compitiendo por una exposición mínima. Los representantes de otras jugadoras de élite, Aya Wilson, Breanna Stewart, presumiblemente están indignados. Ven que sus clientes, actualmente considerados de rendimiento superior, reciben menos atención de marketing tras una jugadora de primer año. La reunión de emergencia era necesaria para abordar esta cuestión de equidad. ¿Cómo se satisface a un talento de calibre MVP cuando la atención se centra exclusivamente en el recién llegado? Engelbert probablemente necesitaba garantizar la prosperidad colectiva. La distribución de ingresos garantizaba a los veteranos que, si bien su imagen no dominaba la publicidad, los beneficios financieros de dicha publicidad fortalecían sus fondos de jubilación. Es esencialmente un intercambio.
sacrificar la atención pública por seguridad financiera. Sin embargo, para las competidoras impulsadas por el orgullo, el reconocimiento representa el bien más preciado. Las consecuencias de esta reunión van mucho más allá de la campaña actual. Estamos presenciando una transformación fundamental en la estructura operativa de la WNBA. Durante generaciones, la NBA apoyó financieramente a la WNBA. Muchos expertos financieros lo consideraban una obligación filantrópica. Actualmente, con la influencia de Clark y la alianza con la NBC, la WNBA posee un verdadero potencial de ganancias. Sin embargo, lograrlo requiere abandonar el enfoque de igualdad colectiva y adoptar el marco impulsado por las estrellas. La sesión de emergencia marcó el fin de la WNBA tradicional. La organización donde todos viajaban en clase turista y ocupaban alojamientos promedio está desapareciendo. La versión emergente, caracterizada por viajes de lujo y enormes acuerdos de transmisión, está tomando forma, aunque la transformación resulta agonizante. Los atletas apegados a los métodos anteriores se ven forzados a integrarse en este panorama contemporáneo. La NBC no tiene ningún respeto por la tradición ni la cultura. Su prioridad se centra en las métricas de rendimiento de la transmisión. La comisionada actúa como facilitadora del cambio, y su reunión de emergencia esencialmente entregó un ultimátum: adaptarse o volverse obsoleto. Consideren las consecuencias a largo plazo de los ajustes arbitrales que se están debatiendo. Si la organización reduce el contacto físico para proteger a Clark, la evaluación estratégica se transforma. Los poderosos ejecutores físicos que dominaban el juego interior podrían ser reemplazados por jugadoras perimetrales más rápidas y técnicamente hábiles, con una presentación que se ajuste a la televisión. La composición del personal de cada franquicia cambiará. Esto trasciende el enfoque individual. Representa la evolución de la filosofía competitiva. La reunión probablemente abordó esta realidad. Se supone que los ejecutivos de la gerencia recibieron instrucciones para identificar talentos que se ajustaran a la transformada WNBA, alta puntuación, ritmo dinámico y atractivo comercialmente. La era de asegurar victorias por 60-55 mediante un trabajo defensivo agotador se acerca a su extinción, ya que tales resultados destruyen la audiencia. La NBC desea resultados de 90-85. Quiere momentos decisivos. Quiere narrativas convincentes. El comisionado reconoce que el contenido aburrido aleja la inversión, exigiendo emoción artificial, por artificial que parezca a los tradicionalistas. Además, existe el elemento narrativo antagonista. Si la organización acepta la controversia, como presumiblemente desea la NBC, necesita figuras de la oposición. La reunión de emergencia podría haber fomentado tensiones competitivas, aunque dentro de parámetros controlados. Representa la transformación teatral del entretenimiento deportivo. Se necesita al héroe, Clark, y a los adversarios, los veteranos resentidos. El riesgo surge cuando la actuación se vuelve genuina y el contacto agresivo escala hacia la violencia real. La reunión probablemente estableció límites que distinguen la televisión convincente de la catástrofe publicitaria. Buscan momentos que llamen la atención sin complicaciones legales. Es un equilibrio precario. Las acusaciones de acoso intencional o de recompensas por Clark exigieron su despido inmediato. Engelbert necesitaba confrontar directamente al cuerpo técnico, dejando claro que cualquiera que fuera descubierto intentando dañar deliberadamente a su principal activo se enfrenta a medidas disciplinarias sin precedentes. La organización no puede sobrevivir creando una víctima simbólica. En última instancia, debemos examinar lo que sigue. Se acerca la revelación de la NBC. Tras su publicación, presenciaremos de inmediato el impacto de esta reunión. Observen al arbitraje durante los próximos partidos. Monitoreen las campañas promocionales. Si observan una transformación repentina del tono, una reducción inmediata del contacto agresivo y una extensa campaña de marketing centrada en Clark, los ganadores de esas conversaciones privadas se harán evidentes. La reunión de emergencia representó un momento crucial. La WNBA ya no funciona como una iniciativa colaborativa. Opera como una gran empresa comercial. En las grandes empresas comerciales, los inversores marcan el rumbo. Los atletas pueden controlar el juego, aunque NBC controla actualmente la organización.
La difícil realidad que todos los presentes debían reconocer es que, sin Caitlin Clark, se habla de una compensación mínima. Con su presencia, se habla de una riqueza sustancial. La decisión resultó sencilla para la comisionada, aunque culturalmente devastadora. La transformación recibirá una cobertura completa, y NBC se asegura de que las cámaras capturen con precisión la perspectiva deseada. Esta situación exige tu atención y tu voz. Comparte este análisis con otros aficionados al baloncesto. Comenta a continuación con tu perspectiva. ¿Apoyas la transformación corporativa o defiendes los valores competitivos tradicionales? Suscríbete y activa las notificaciones porque el anuncio de la NBC redefinirá todo lo que hemos discutido, y querrás un análisis inmediato en cuanto se publique. El futuro de la WNBA se está escribiendo ahora mismo, y tu participación determinará si los aficionados tienen voz y voto en el desarrollo de esta historia. No te limites a ver la revolución, sé parte de la conversación. Dale a me gusta si crees que la transparencia es más importante que los intereses corporativos, y pidamos cuentas juntos a quienes toman las decisiones.